Hola chamanes, hoy vamos a hablar sobre la tan temida ansiedad por separación. Es un trastorno emocional muy difícil de solucionar una vez que ya se ha dado y francamente muchas veces no se puede solucionar en función del grado que tenga, ¿vale? Me gustaría contarte a través de los ojos de tu perro, como siempre, cómo se siente él o por qué se acaba dando esto, ¿no? Bajo mi punto de vista, yo te voy a decir mi manera de verlo, lo que yo creo, por lo que voy viendo, lo que yo creo. Lo primero de todo decirte es que tu perro es un animal de costumbres gregarias, es decir, es un animal de manada. Viven en compañía de otros perros y para ellos no es natural el estar a solas, ni quedarse un montón de horas solo, ni dormir solo. Es como decirte, es como apartarlo de sus necesidades básicas como individuo, como especie. Entonces, lo primero de todo, yo, como siempre, voy un poco a mi rollo. Yo tengo mi propia manera de entender las cosas y de valorar a través de mi experiencia y bajo mi punto de vista el por qué creo yo que ocurren las cosas. Entonces, me encuentro muchas veces pues estos casos, ¿no?, en que me vienen a preguntar qué se puede hacer, ¿no? Es decir, me dicen, ven a valorar a mi perro porque ladra o llora o destroza cosas cuando se queda solo, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones cuando les pregunto, muy bien, ¿y qué rutinas tenéis, ¿no? ¿Cuántas horas pasa solo vuestro perro, ¿no? ¿Cómo es la vida, ¿no?, que tenéis? Y me dice, bueno, claro, es que trabajo muchas horas. Es decir, yo me paso, pues igual me voy, yo qué sé, me voy a las 7 de la mañana y aparezco a las 7 de la tarde. Entonces ha pasado 12 horas solo, sin poder salir a la calle. Ya no vamos a entrar ya en el tema del pipí, ¿vale? Que cuánto tiempo puede aguantar un perro. Hombre, yo qué sé, yo te invito a que hagas un ejercicio de empatía. Yo no sé tú, yo no puedo estarme 12 horas sin entrar al baño, porque es que me tiro ventana abajo, ¿vale? ¿Los perros pueden aguantar o no? Bueno, pues no sé si pueden aguantar o no. Pero lo que sí que te digo es que muy cómodos no van a estar. Eso para empezar ya, ¿vale? Es decir, hay unas necesidades físicas orgánicas que se tienen que cubrir por sentido común, ya. Y ahí te lo dejo. Pero si vamos más allá, si vamos a hablar de las emociones de los perros, que entran en conflicto muchas veces con nuestra vida de convivencia con los humanos, como esta que acabo de comentar, es que se dan de narices contra su propia especie. O sea, si yo soy un animal que por especie necesito la compañía de otros perros o de otros humanos para poder sentirme acompañado y feliz, y si yo sé que tengo un trabajo en el que me voy a dedicar 12 horas de mi vida porque tengo que ganar dinero para sobrevivir, pues quizás no es la mejor idea que me traiga a vivir un perro conmigo, aunque a mí me haga mucha ilusión tenerlo, porque cuando llego a casa, pues a mí me encanta que me vengan a hacer compañía. Me voy a dormir con mi perro, lo abrazo y me duermo con él la mar de a gusto. Eso está muy bien, pero ¿y lo que piensa tu perro o lo que necesita tu perro? ¿Se te ha pasado por la cabeza ni siquiera hacer ese ejercicio de empatía? Es decir, ¿cómo se siente mi perro? Es que, vamos, a mí me parece tan obvio esto. Es decir, mi perro ladra, aúlla, rompe o tal. Muy bien, es que, ¿y cómo quieres que esté? Es que lo raro es que no se tire ventana abajo si está 12 horas solo, ¿vale? Entonces, cuando hago esta reflexión, a veces se entiende, muchas veces se entiende, gracias a Dios, pero alguna otra no se entiende tanto y me han llegado a responder. Es que, a ver, pues tendrá que ser mi perro el que se adapte a mi vida, no yo a la suya. Y digo, ¿y por qué se tiene que adaptar tu perro a tu vida? ¿Y por qué no utilizas un poquito de amor para entender qué necesita ese ser que convive contigo para estar feliz? Y que ya de paso deje de fastidiarte a ti las cosas que a ti te molestan, digo yo, ¿no? Es decir, si yo no me preocupo de convivir en armonía con otra persona humana que conviva conmigo, pues que vamos a acabar a hostias. Esto es así de sencillo, ¿no? Si tú quieres una cosa, yo quiero la otra y nunca cedo ni nunca hago nada que a ti te haga feliz, pues que vamos a durar una semana en casa viviendo en armonía.
Esto es así de fácil. Y a nadie le sorprendería el que yo te diga, me voy a ir de casa porque la relación que tengo con esta persona es esta. Me dirían, no, hombre, no, ¿cómo no te vas a ir? Si esto es insoportable, ¿qué clase de vida estás teniendo? ¿Por qué con el perro no es lo mismo? ¿Por qué los utilizamos, los ponemos en una jerarquía inferior como si fueran cosas o fueran seres que no merecen ese respeto, ese amor, ¿no? ¡Ostras! Es que me parece increíble. Entonces, simplemente mi reflexión, con todo el amor del mundo, de verdad, que parece un juicio, pero no es la idea, no, lo que quiero transmitiros no es el juicio, sino al revés. Es decir, ostras, abramos los corazones, abrámonos a la empatía, fórmate, por favor, aprende a hablar perro para que tu perro en primer lugar te entienda y tú aprendes su idioma para que entiendas qué te está diciendo y luego por extensión aprende cuáles son sus necesidades. ¿Qué puedes hacer para ayudarle? Por ejemplo, pues ponerle una guardería de día. Lo primero de todo, yo directamente no tendría perro, así te lo digo de claro. Pero si por lo que sea ya lo tengo y mi vida ha cambiado, que puede ocurrir también, que mi vida haya cambiado y ahora resulta que en lugar de tener una vida diferente tengo que trabajar un montón de horas, busca alternativas, pero alternativas que le valgan a tu perro. Busca guarderías de día. No le metas un collar eléctrico para que se calle, por ejemplo, que también me lo he encontrado esto, o un collar de vibración. No, es que como es una vibración que se asusta y ya está. Le va a durar 2 días a la que se acostumbre a la vibración y le duela, lo va a volver a hacer otra vez, porque el problema no lo has solucionado. El problema de soledad, de tristeza y de sensación de abandono no lo has solucionado, se sigue sintiendo igual. ¿Entiendes que va a seguir ladrando o destrozando cosas si no arreglas el problema de origen? Entonces, busca ayuda. Si ya está el perro en tu casa, que ya llegamos tarde a solucionar o a prever que no se llegue a dar un problema de ansiedad por separación, eso sería otro, y en otro vídeo lo explicaremos esto, el cómo se puede prever para que no llegue a ocurrir. Pero si ya ha ocurrido, busca alternativas, busca familiares que te ayuden a que se pueda quedar con tu perro, llévalo a casa de tu madre si puedes, o llévalo a la guardería de día, yo qué sé, haz algo. Busca soluciones, pero no lo castigues encima o no pienses en regalarlo encima y meterle el muerto a otra familia cuando el problema sin querer lo has originado tú. Así que con todo el amor del mundo, ahí queda. Espero que le des como mínimo una vuelta en la cabeza a ver si puedes ayudar a tu perro.